Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy vamos a analizar dos lugares, entre comillas, ¿no? Dos lugares espirituales con los que nos encontramos frecuentemente en las escrituras y rasgar un poco el velo y demostrar que no son lugares en sí, sino que son un estado del ser, ¿no? Un estado de ánimo, un estado de conciencia. Y estos dos lugares son el cielo y el infierno. Bueno, empezaremos por el más oscuro y este lugar es el infierno. Y bueno, es una obviedad y yo entiendo que todo el mundo que ha asomado su mirada ha echado un vistazo en la Biblia entiende que la Biblia no nos ha llegado en el idioma en el país en que lo estamos leyendo, ¿no? En inglés, en español, etcétera, etcétera. Sino que la Biblia fue en su origen escrita en hebreo, el Antiguo Testamento, y en griego, koiné, el Nuevo Testamento. Y eso es importantísimo a la hora del estudio de las escrituras porque muchas veces nuestros traductores, para hacernos llegar una traducción coherente, han sacrificado parte del significado original o han obviado en pos de sus creencias religiosas eh, un término que dista mucho del original, ¿no? Y también, bueno, pues en las Biblias de estudio, en las notas de página, pues suelen aparecer explicaciones, pero son muy vagas. Entonces, bueno, el infierno, ¿cómo llegamos a esta construcción? Bueno, fue una construcción que bebió de muchos términos y que se terminó y que tomó su forma final en lo que viene siendo la iglesia de los primeros siglos, ¿no? Siglo IV, V, VI, VII, hasta la edad medieval, donde fue que bueno, ese infierno lo adornaron con 1000 diablos y 1000 lagos de azufre. Pero bueno, si uno va a la Biblia, en el Antiguo Testamento, el infierno la palabra que se traduce como infierno es la palabra Sheol, que era un lugar en el que hasta antes de la época de Jesús era un lugar en que los hebreos pensaban que las almas iban después de la muerte y divagaban sin más. O sea, era un lugar oscuro, era un lugar que no tenía ningún tipo de regidor o diablo comúnmente conocido. No se iba a sufrir, sin más, se iba a divagar por ahí. Luego también tenemos en la traducción ya cuando nos llegó la Biblia Septuaginta, que es la primera traducción de la Biblia que se hizo en el siglo II antes de Cristo, para lo que eran las comunidades helenísticas impulsadas por los griegos. Ahí el término de Sheol terminó a pasar a ser el término Hades. Y ya luego en el Nuevo Testamento tenemos Tártaros y finalmente tenemos Gehenna, que la Gehenna fue lo que alimentó lo que puso los cimientos para que posteriormente se estructure ese infierno como lo conocemos hoy, ¿no? Pues la Gehenna, ¿qué es la Gehenna? La Gehenna es un término procedente del valle de Hinnom, que era un valle que estaba a las afueras de Jerusalén, y era pues un sitio donde se quemaban los cadáveres y la basura del lugar. Entonces esa imagen estaba muy instaurada en el subconsciente de los habitantes de Jerusalén y fue usada por Jesús y sus contemporáneos para referirse a ciertos estados de conciencia, ¿no? Porque era muy ilustrativo, ¿no? La gente sabía lo que era la Gehenna, sabía que los cuerpos ahí se quemaban, se destruían, que ahí se tiraba la basura. Entonces, un poco, por así decirlo, todo lo negativo del propio ser y las acciones desembocan así, ¿no? En destrucción. Entonces se cogió eso de ilustración. Por lo tanto, cuando nosotros nos vamos al origen, cuando nos vamos al idioma original y de dónde se cogieron las palabras para traducir a infierno, vemos que no es ningún lugar geográfico, sino que fue una manera ilustrativa de encapsular ciertos estados de conciencia, actitudes y el desembocar de todas esas distorsiones mentales, ¿no? Y ahora pasamos al cielo. Bueno, hay una cosa que es importantísima siempre que tratamos temas del espíritu, y es que tenemos que entender que el espíritu, por su propia definición y naturaleza, está fuera de todo lo que llamamos tiempo y espacio. Por lo tanto, decir que el cielo está en un lugar geográfico o en algún lugar de allá de arriba es un concepto erróneo porque estamos obviando la misma naturaleza del espíritu. Por lo tanto, por su propia naturaleza no puede estar colocado en ningún lugar. Y es que además, cuando leemos atentamente el Nuevo Testamento,
y vamos a la traducción, de dónde se tradujo las palabras en griego, vemos que Jesús, por ejemplo, nunca habló de un lugar llamado cielo, sino que él siempre decía reino de los cielos, en plural. Esto parece una tontería, pero es necesario puntualizarlo, porque Jesús fue, cuando se quería referir a cosas muy específicas, podemos leer en la Biblia que fue preciso. Y sin embargo, cuando habla de los cielos, siempre habla en plural, nunca hablan de el cielo tal. Y el segundo elemento que es determinante, y es que para ilustrar ese estado de conciencia que es el cielo, Jesús siempre aludió a él en parábolas. Y eso también lo podemos estudiar a raíz del Nuevo Testamento, que cuando él quería explicar de alguna manera un concepto específico, era preciso. También el mismo Jesús nos da la clave de que los cielos no es ningún lugar geográfico que está por encima de nosotros. Y es que cuando dicen en Lucas 17:21, creo que es que dice, y ni dirán helo aquí o helo allá, sino que el reino de Dios, el reino de los cielos, está entre vosotros, ¿no? Está entre nosotros. O sea que todo el cielo que va a experimentar un hombre en su vida va a ser aquí en la tierra. No va a ser después de que mueran, ni etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto es un tema súper importante de abordar porque cuando uno se desliga de creencias que son lastrantes para entender el verdadero espíritu de las cosas, entonces es ahí cuando uno abraza de una manera más sabia, de una manera más amorosa a ese sendero espiritual. Porque si hacemos que los cimientos de este recorrido espiritual sean endeble, entonces y cuando encima postergamos, porque no, hasta que no te mueras no vas a conocer a Dios, hasta que no te mueras no vas a ir al cielo. Entonces con ese postergar lleva implícito una dejadez en lo que es esta construcción del Cristo. El Cristo, esa conciencia. Jesús era Jesús el Cristo. Eso también nos viene en la traducción, y es que en el griego original ponía Jesús el Cristo, no Jesucristo, ¿no? Entonces, claro, como se no ha venido en la traducción Jesucristo, creemos que solo el Cristo es de Jesús. No, el Cristo es un título que logró Jesús y que significa que carne y espíritu se unen y la carne está sublevada a las actividades espirituales. Es decir, todo este cuerpo es elevado a la actividad del espíritu. Bueno, lo dicho, en el Nuevo Testamento está la clave, Lucas 17, 20, 21, el reino de Dios no vendrá con observación. O sea, es que las palabras no pueden ser más claras, no vendrán con observación, ni dirán helo aquí o helo allá, porque el reino de Dios está entre nosotros. Bueno, a primera vista esta afirmación parece poco tangible, porque cuando la gente no está instruida espiritualmente, coloca el espíritu fuera de esto. No, el espíritu está aquí entre nosotros, el mundo espiritual está entre nosotros. No hay que buscarlo en ninguna dimensión ni en ningún mundo aparte. El espíritu está tan amalgamado entre nosotros, y para hacerlo de manera ilustrativa, este concepto es que las ondas de radio no chocan entre sí porque están en distinta frecuencia, ¿no? Pues el mundo espiritual está aquí mismo, lo que pasa es que está en una distinta frecuencia, una frecuencia más elevada. Y para hacerlo parte de nuestra vida tenemos que subir. Y es ahí cuando nos damos cuenta de que este mundo, de que lo que es físico, lo que tiene forma, al final es una representación más o menos perfecta según la naturaleza de la conciencia que filtra esa idea espiritual original en el mundo. Entonces, hablando de la segunda declaración de Jesús que he mencionado antes, es que hay, por así decirlo, un análogo cuando nos vamos a Primera de Reyes. Y es que está el profeta Elías que huye de Jezabel, ¿no? Y en su vuelo se le dice que se pare en la montaña para escuchar a Dios. Bueno, según cuenta la historia bíblica, también ya os digo que Jesús ilustró que el reino de Dios no vendrá con observación. Se refirió a él siempre en parábolas, ¿no? Y dijo que el reino de Dios estaba entre nosotros. Pues bueno, ya en el Antiguo Testamento ya se nos empieza a arrojar atisbos de que apoyan eso que dice Jesús, ¿no? Por ejemplo, lo que estoy diciendo ahora
a lo que estaba aludiendo ahora es que, claro, en la historia de Elías se le dice que para en una montaña que ahí va a hablar con Dios. Y según hasta llegar a esa montaña, esto es muy ilustrativo, hasta llegar a esa montaña pasó primero un remolino, luego también vino un gran terremoto y luego también vino un fuego. Y después de todo eso, se nos dice que las escrituras establecen claramente de que Dios no estaba en ninguno de esos puntos intermedios, sino que Dios, después de pasar por todo eso Elías, Dios apareció como la voz apacible. Es decir, el escritor bíblico está tratando de señalar el mismo punto que hizo Jesús. Dios estaba dentro del corazón o de la conciencia de Elías, después del terremoto, después del torbellino, después del fuego, en la quietud. Acordémonos del salmista que dice: estad quietos y sabed que yo soy Dios. En la quietud, en el silencio mental, ahí estaba Dios, estaba dentro de él. Entonces, nuestra conciencia interior es el único lugar donde escuchamos o experimentamos a Dios y a su reino, el reino de los cielos, que es un estado de conciencia. Entonces, yo creo que son dos aclaraciones súper importantes, ¿no? ¿Dónde está el infierno? ¿Dónde está el cielo? Yo creo que, habiendo arrojado luz sobre estos dos conceptos, se pueden hacer construcciones en el sentido de articular pensamientos espirituales que tengan sentido para nosotros, que nos pongan a hacer manos a la obra ahora mismo y que nos encaucen a experimentar ese reino de los cielos aquí y ahora, y por lo tanto nuestra relación con Dios. Si lo relegamos a después de la muerte, no lo vamos a experimentar con la misma intensidad que si nos ponemos a trabajar por ello aquí y ahora, desde el espíritu. Que las cosas del espíritu, como sabemos, no vienen con el esfuerzo físico, sino con el esfuerzo del alma. Esa mansedumbre y esa quietud de dejar que la voz de Dios apacible, como le pasó a Elías, hable a través de nosotros, actúe a través de nosotros y cultive los pensamientos más puros y más elevados. Así que muchas gracias y espero como he dicho, haber arrojado luz sobre estos dos conceptos.